Pues bien, hermanos y hermanas, vamos en este momento a seguir con nuestro culto adorando a Dios. Y en este momento vamos a escuchar la palabra que en este día va a estar expuesta en los labios de nuestra hermana Sonia García, hermana nuestra, extraordinaria predicadora. Así que abramos nuestros oídos para ver qué más cosas Dios nos tiene que decir en este día. Dios les bendiga. Nuestra hermana Sonia. Dios les bendiga, hermanos. Hace tiempo que no me paraba aquí. En el boletín ustedes vieron un texto sobre lo que vamos a hablar en la mañana de hoy, pero ese pasaje se encuentra tanto en Mateo como en Marcos y en Lucas. En esta ocasión vamos a leer la versión de Marcos en el capítulo 9. Marcos 9, del verso 14 al 29. Pero como les decía, hay una versión similar en Mateo 17 y otra versión muy parecida en Lucas 9 también. Pero la que vamos a leer ahora está en Marcos 9, versos del 14 al 29. La palabra lee de la siguiente manera. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que se disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y di a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En estas últimas semanas hemos estado escuchando muchas noticias de mucha violencia. Escuchamos la noticia de un nieto que vino de Estados Unidos a pasar las vacaciones con sus abuelos y los mató porque sus abuelos no quisieron darle dinero para droga. Escuchamos la noticia de una niña que se ahogó en una piscina en un hogar del municipio de San Juan. Escuchamos la noticia de unos policías en el estado de Dallas que mataron a 2 hombres afroamericanos y cómo francotiradores dispararon contra policías y mataron a policías en Dallas.
Hemos escuchado muchas noticias terribles y venía a mi mente la pregunta, ¿por qué están pasando todas estas cosas? ¿De dónde sale tanta violencia? Y llegó a mis manos un artículo que fue publicado en el 1998 en una investigación científica que se conoce como el ACE Study, ACE. Y eso quiere decir en inglés, experiencias negativas y adversas de la niñez. Y cómo esas experiencias adversas y negativas en la niñez ocasionan que una persona siendo adulta muera antes de tiempo. Y llegó a mis manos ese estudio y lo leí, y alguien me comentó que a raíz de ese estudio se hicieron muchos estudios más estableciendo la relación entre experiencias negativas de la niñez y cómo eso aumentaba la posibilidad de morir por enfermedades del corazón, de diabetes, enfermedades de transmisión sexual, suicidio y otros. Y me interesó tanto que seguí buscando por el internet y encontré un sitio que se llama TED Talks, donde hay conferencias que no duran más de 25 minutos de diferentes áreas. Y una doctora, pediatra del estado de California, se llama Burke, su apellido, Burke Harris. Nadine es el nombre. Ella tiene una conferencia que habla sobre eso y ella se graduó de pediatría después de haber hecho una maestría en salud pública y decidió que toda esa experiencia que había acumulado durante los años quería ponerlo al servicio de la comunidad y se fue a una ciudad en San Francisco donde había un bolsillo de pobreza bien grande y los niños no tenían acceso a servicios médicos y descubre que la mayoría de esos niños tenían algo en común. Aunque lo que ella veía eran niños con fiebre, niños con bajo peso, niños con pobre crecimiento, otros niños obesos, maltratados. Ella empezó a indagar por qué estos niños tienen algo en común, porque ella había aprendido en salud pública que si ella atiende como pediatra cientos de niños por diarrea y descubre que esos niños beben agua del mismo pozo, pues era mejor, en lugar de recetar muchos antibióticos contra diarrea, ir a averiguar qué era lo que tenía el pozo y resolver la situación de raíz. Y entonces descubre este estudio donde se le hacían unas preguntas a esos niños, preguntas sencillas, como: ¿en tu casa hay alguien preso? ¿Alguna vez viste a tu papá pegándole a tu mamá? ¿En alguna ocasión alguien te insultó de una manera que te ofendió demasiado? Y muchas preguntas. Y entre esas preguntas, si la persona contestaba que sí, le daban una puntuación de 1 y encontraron en el estudio que a medida que la persona había pasado por experiencias traumáticas en la niñez antes de los 18 años, las posibilidades de que estuviera encarcelado, se suicidara, muriera de una enfermedad sexual, asumiera conductas de riesgo, era directamente proporcional. Lo que eso quiere decir es que a mayor cantidad de experiencias negativas, mayor la posibilidad de que la persona muera antes de tiempo por alguna de estas razones. Y cuando leí esto, vino a mi mente este pasaje, el pasaje donde hay un padre que trae su hijo a Jesús. En el pasaje de Mateo dice que se decía que este muchacho era lunático. Y lunático viene del latín, donde se refiere a la palabra luna. Y se usaba esa palabra para aquellas personas que padecían de epilepsia o de demencia, porque se pensaba que su comportamiento cambiaba de acuerdo a las fases de la luna. Y por eso la palabra lunático, o alunado, o afectado por la luna. Pero ese era el efecto de lo que estaba pasando en el interior. Ser lunático era la diarrea, el demonio era el pozo de donde había salido esa enfermedad. Entonces este muchacho dice que tenía convulsiones, que el espíritu lo cogía y lo azotaba contra el fuego o lo azotaba contra el agua, lo exponía a situaciones difíciles
Y dice que cuando se manifestaba en él el demonio se revolcaba, convulsaba, botaba espuma por la boca, se quedaba quieto como cadáver o agresivo. Y Jesús, viendo esa situación, le pregunta al padre, ¿desde cuándo está así el muchacho? Y el padre dice, desde niño. Y yo estaba pensando, yo deberé compartir esto, y le comentaba a Pedro que lo estaba pensando en mi cabeza, no lo había dicho por la boca todavía. Cuando llega a la oficina un paciente, de esos pacientes que a mí me llegan, que yo sé que son mensajeros de Dios y no pacientes, y empezó a hablar, a decirme, yo era loco, bien loco, corría a caballo, peleaba con todo el mundo, era bien violento, usaba droga, pero el Señor me encontró. Como encontró al muchacho aquel que convulsaba, que se revolcaba. Y decía, pero él sabrá que yo quería predicar de eso. Y eso pasó después de la transfiguración. Y cuando los discípulos vieron a Jesús y la multitud vio a Jesús, se asombraron y fueron a donde Jesús a saludarlo. Pero llegó este padre con su hijo atormentado y el Señor lo libertó. Pero mire, eso fue casi una hora. Él taca, sin yo poder decirle nada de la dieta. Entonces yo decía, Señor, tú eres increíble. ¿Cómo es que Él llega y se sienta una hora a hablarme del pasaje del que yo estaba considerando si debía o no? Y entonces pienso en este muchacho, ¿qué fue lo que le pasó cuando era niño para que fuera poseso de un espíritu mudo y sordo? Y conjugué todas esas cosas que habían pasado en este tiempo, el estudio, la palabra, el testimonio del muchacho que estaba frente a mí. O sea, ¿qué es lo que nosotros, a qué cosas estamos exponiendo a nuestros hijos a tan corta edad como para que de adultos manifiesten las señales de la violencia? El desajuste emocional. ¿Cómo es que alguien puede ir a un hotel y tirotear a mansalva a los que están en una piscina y matar a un niño? ¿Cómo es que los padres no quieren proveer información para desatar una guerra en la calle? ¿Cómo es que se manifiestan mensajes por las redes diciendo no salga de su casa este weekend, no vaya a tal y cual lugar, porque vamos a tomar medidas? Y me acordé de una canción que no tiene nada de cristiana que decía, cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado en la calle, cuidado donde quiera que te andan buscando. Y pensé, huye el impío. Y pensé, ¿qué nosotros estamos haciendo con nuestros niños a tan corta edad para que se comporten de esa manera? Para que sean lunáticos, dementes, posesos, violentos, para que no puedan ejercer controles, para que no reconozcan autoridad. Y lo que dicen los científicos es que son cosas que están pasando en las casas de los niños. Cosas que pasaron en la casa de este muchacho, el cual ahora el papá frente a Jesús le está diciendo, he intentado hacer muchas cosas y no he podido. El espíritu lo toma y lo sacude con violencia. Y me lastima ver a mi hijo en tal circunstancia. Note que dice que se está secando. Como una vida en la edad más reproductiva, en la edad más productiva, en la edad más útil, está como muerto, echando espumarajos por la boca, secándose. Y pensé en la angustia de una madre y de un padre que ve a su hijo por mal camino. ¿Cómo será ese corazón de ese papá y de esa mamá? ¿Qué estará pensando por su mente? Pero también me pregunté, ¿qué pensará Dios?
nosotros estamos exponiendo a nuestros hijos, a veces sin querer, abuso emocional. Palabras hirientes, maltratantes que faltan a la dignidad y al respeto de nuestros hijos. Diciendo cosas como eres bruto, no sirves, nada puedes hacer bien, tú no sirves para nada, yo no sé para qué tú naciste. Cosas que dejan marcas profundas en el corazón de un niño y de una niña. Palabras que no se van a poder borrar con facilidad. Marcas que se dejan en el corazón. Hay niños que están siendo maltratados físicamente, golpes inadecuados a destiempo. ¿Sabe lo que hace eso en un niño? Que la figura que se supone que lo proteja, que lo ame, que lo quiera, le golpee. Decía Jesús, ¿cómo los padres siendo malos son capaces de darle pan en lugar de una piedra? Son capaces de dar carne en lugar de una serpiente a un hijo. Y si nosotros siendo malos somos capaces de hacer estas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre? Pues ahora Jesús tendrá que decir que en efecto hay padres que son capaces de dar una piedra en lugar de pan, que son capaces de dar una serpiente en lugar de un pedazo de carne. Nuestros niños y nuestras niñas están siendo víctimas de abuso emocional, pero también de abandono emocional. ¿Cuántos bebés lloran y lloran y lloran y nadie los carga? El otro día había una vecina que recibió una visita y en esa visita había un bebé envuelto y ese bebé estuvo llorando desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana sin parar. Y yo lo oí en mi cuarto como si estuviera al ladito mío y yo estaba ya desesperada. Dios mío, ¿qué le pasa a ese bebé? ¿Por qué nadie lo coge? ¿Por qué nadie verifica si necesita comer, si hay que cambiarle el pañal? ¿Usted sabe el mensaje que le envía ese bebé? Estás solo, nadie te ama, nadie te cargó, te arrulló, averiguó qué te pasaba. Pero hay niños y niñas que esperan a sus papás, les celebren su cumpleaños y nadie dice nada. Nadie se acuerda del día que nació. Nadie celebra que sacó una buena nota. Nadie disfruta que corrió en la carrera del saco, aunque no llegara primero. Nadie se alegra de su logro académico. Nadie estima su valor. Nuestros niños están viendo en nuestras casas padres y madres que se golpean, que actúan con violencia. Y esas son las semillas que se van creando en el corazón del niño. Y que después vemos las secuelas cuando son de adultos y pensamos, ¿de dónde saldría ese demonio? Ese espíritu mudo y sordo que lo sacude con violencia, pues salió de nuestra casa, de la casa tuya, de la casa mía. Niños que están siendo expuestos al uso de drogas y alcohol en la familia. Niños que viven con enfermos mentales en sus casas, niños víctimas de los divorcios de sus papás, de las guerras campales por la custodia, por la pensión, por asume, por la moción del tribunal, niños que son usados como soborno para hostigar al padre no custodio o la madre no custodia. Pues si papá no me paga la pensión no lo vas a ver. Niños que crecen en hogares donde hay padres, hermanos, tíos que han sido encarcelados por algún delito criminal, o peor aún, niños que crecen en ambientes donde el ambiente delictivo es la norma del día y que han vivido sostenidos por el narcotráfico, por el tráfico de sustancias, por todas esas cosas en el hogar como si fuera ir a trabajar a un trabajo decente y digno. Niños que son víctimas de la intimidación, del bullying, del hostigamiento, del acoso. Niños que han sido víctimas de la violencia fuera del hogar. Tantas cosas, hermanos. Niños víctimas de la trata sexual, de la discriminación por raza, por vivir sin hogar. Niños víctimas de la guerra.
¿Cómo usted se cree que crecen esos niños exiliados de Siria, llegando en Yola a Grecia, a Italia, muertos de miedo, muertos de frío, a vivir en un campo de concentración donde son víctimas de violación, de hambre, de explotación, de acoso? Pues esos niños van a ser adultos. Y cuando sean adultos, van a ser los que presten servicios para ti y para mí, envejecidos. Esos son los niños que van a ocupar posiciones legales e ilegales. Esos son los que van a ir, los que puedan llegar y tengan acceso a educación, son los que van a gobernar este país y el mundo. Lunáticos, llenos de heridas y cicatrices. Y ante ese escenario, ¿qué hay que hacer? Note que los discípulos, los 9 discípulos que se quedaron abajo, que no subieron con Jesús al monte de la transfiguración, estuvieron bregando con el asunto. Dice que trataron de hacer todo lo que pudieron para sacar ese espíritu inmundo del muchacho. Y ya ellos tenían experiencia sacando espíritus inmundos, porque ya Dios los había enviado de 2 en 2 evangelizar a Judea, a Galilea, a toda la región, y habían traído buenos informes diciéndole: Jesús, estamos asombrados de que en tu nombre sacamos fuera demonios, sanamos enfermedades, qué tremendo. Pero ahora estaban escondidos en una casa diciéndole a puertas cerradas: Jesús, ¿por qué no pudimos sacar a este espíritu? Y Jesús tuvo que decir: traedme al muchacho acá. Cuando ya no funcionen los códigos penales, cuando ya no funcionen los códigos civiles, cuando ya no funcione la psicología ni la medicina, cuando ya no funcionen las medicinas antidepresivas ni antipsicóticas, habrá que traerle los muchachos a Jesús. Cuando ni siquiera las entidades religiosas puedan meterle mano al asunto, todavía estará Jesús. Y tendremos que llevarle nuestros muchachos y nuestras muchachas, y Jesús tendrá que decir: traédmelos acá. Y a mí me parece que hace rato que el Señor Jesús está diciendo: traédmelos acá. Dejemos de buscar alternativas humanas para resolver un problema que ha sido espiritual, emocional y físico. Cuando ya nada resulte, Jesús llegará. La multitud se asombrará de ver al Señor transformado, transfigurado, lleno de gloria, pero no indiferente ante la situación de este padre y este hijo. Aunque él había estado en la presencia de Dios, no se desvinculó del dolor humano, no se desvinculó de la necesidad de aquel padre y de aquel hijo. Aunque la multitud lo agolpaba, eso no lo envileció ni lo llenó de falso poder para no sentir la compasión por este padre y este hijo. Y entonces aparece Jesús en la escena y dice: traédmelo acá. Y cuando trajeron al muchacho, el espíritu se manifestó, porque reconoció a Jesús, ¿sabe? El padre no tenía mucha fe, pero el espíritu sabía que estaba frente a Jesús. Y el padre trae al muchacho como la última alternativa, como el último recurso. Y Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así que hay muchas situaciones que estamos viviendo en el día de hoy que nosotros hemos querido resolver a mollero, que hemos querido resolver a son de medicina, que hemos querido resolver a son de consejería, y el Señor está diciendo: esos asuntos hay que traerlos a Dios en oración
y ayuno. Y hay que presentárselos delante al Señor, y es el Señor el que tiene que intervenir. Pero hace falta creer. No en la ciencia, no en la economía, no en la política. Hay que creer en Dios. Hay que volver al fundamento del que cree. Todo le es posible. Por difícil sea la situación, al que cree todo le es posible. Y el padre clamó: creo. Ayúdame, incredulidad, ayúdame a creer más. Aumenta mi fe. Abasaya la Ikea. Creo. Y entonces, después que el padre hizo la afirmación importante: declaro que tú eres el único que lo puede resolver. Entonces Jesús reprendió al espíritu. Y note que en la reprensión Jesús dice: sal de él y no vuelvas a entrar. Porque hay situaciones que van a haber recaídas, que van a haber exacerbaciones, van a haber periodos de latencia y periodos de exacerbación, pero con Jesús no. Si Jesús dice fuera, es fuera. Si Jesús dice te levanta, te levantas. Si Jesús dice sal de la tumba, sales de la tumba. Porque Él es la resolución. Él es la solución definitiva a los problemas del alma, del espíritu, del corazón y, ¿por qué no?, del cuerpo. Y dice que el espíritu se sacudió con violencia, hizo el show. Me voy, pero voy a destruir al muchacho en la salida. Y dice que el muchacho se revolcó, se cayó, escupió y quedó como muerto. Tan tieso que la gente decía: se murió el muchacho. Pero hay una palabra tremenda, dice: pero Jesús. Me encanta eso. Elizabeth Guidi lo dice mucho por la radio. Pero Jesús llegó. Tomó al muchacho de la mano, lo levantó y se lo devolvió al Padre, sano, libre, restaurado. Yo tuve un hermano que estuvo preso, que dio tumbos, que agredió a gente. Bueno, que mi papá mismo lo arrestó. Quien lo arrestó fue mi papá mismo. Y yo recuerdo ese dolor de mi papá, siendo papá, pero policía, tener que arrestar a su hijo. Una experiencia terrible, hermano, terrible. Y recuerdo mi papá, cuando mi hermano fallece, no poder decir una sola palabra. Porque mi hermano murió en la cárcel. Le dieron un pase para salir a morir a casa, pero pasó desde ese día todo el resto de su vida en la cárcel. El demonio que no se iba. Pero Jesús llega. Y cuando Jesús llega, transforma y cambia. Y da oportunidad de nueva vida. Esa no fue la experiencia de mi hermano. Pero yo sé que puede ser la experiencia de tu hijo, de tu hija. Que si tú dices al Señor: Señor, creo, el Señor se va a presentar a tu casa, va a alcanzar a tu hijo donde él esté y lo va a tomar de la mano y lo va a levantar. Y ya no va a ser una estadística del crimen, y ya no va a ser una estadística de muerte, sino de vida, de restauración y de esperanza. ¿A qué se exponen nuestros hijos cuando son víctimas del abandono, del abuso, del alcoholismo, de la criminalidad y de la violencia?
pues se exponen a embarazos no deseados siendo adolescentes. Se exponen a tener enfermedades de transmisión sexual. Se exponen a atentar contra su vida. Se exponen al consumo de drogas y bebidas. Y eso a su vez trae como consecuencia depresión, suicidio, violencia. Y en los que no se van por esa línea, obesidad, porque el que ha sido víctima de abuso sexual, para no ser víctima otra vez, come hasta hacerse deforme. No porque quiera, sino porque no quiere volver a ser víctima. ¿Y qué vamos a hacer con esos hijos e hijas? ¿Cuál va a ser el rol de esta casa? ¿Cuál va a ser tu rol como hijo de Dios? Decirle a la gente, tráelo a esta casa, tráelo a los pies de Jesús. Vamos a creer que en Él todas las cosas son posibles. ¿Saben lo que dice el estudio que les mencioné? Que aquellos muchachos que han sido víctimas de todo esto, si llegan a un hogar donde les dan amor, donde le dan atención, donde le dan cariño, donde validan sus emociones, salen del ciclo. No manifiestan las consecuencias de ese pecado. Pues si no lo encuentran en su casa paternal, que esta sea la casa. Esa fue la diferencia entre mi hermano y nosotros. Que él no tuvo la experiencia de vivir en Cristo que nosotros tuvimos. Y si nosotros no vivimos el final que él vivió, fue por la casa de Dios. Fue por lo que hizo la iglesia, que nos dio la esperanza de que podíamos salir. Que nos enseñó que en Cristo somos más que vencedores. Que aunque se levante un ejército, Jehová levantará bandera. Que el ángel de Jehová acampa alrededor y nos defiende. Que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Jesús que es en Cristo, Señor nuestro. Eso hizo la diferencia. Y ya no somos los hermanos de puñalito, que era como le decían a mi hermano, sino que ahora somos hijos de Dios. Ahora somos gente decente, gente productiva, y eso lo hizo la iglesia. Cuando decidimos traerle nuestras cargas al Maestro y decirle, creo. La versión de Mateo dice, como el granito de mostaza. Pero ese granito de fe es capaz de decirle a ese monte, retírate, y el monte se retira. Puedes creer. Eres capaz de creer que Dios lo puede hacer. Si no puedes, di lo que dijo el papá. Creo, ayúdame. Aumenta mi fe. Ayuda a mi incredulidad. Y después tráele tu hijo, tu hija al Maestro. Entrégaselo. Y Jesús, ese Jesús es tremendo, hermano. Yo no sé si tú lo conoces, pero yo lo conocí. Y he tratado de janguear con Él lo más que puedo, porque Él es tremendo. Él es poderoso. Él transforma. Él da paz. Él da esperanza y vida. Abasaya. Él es escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Y cuando tú tienes eso claro, aunque la canción diga, cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado en la calle, cuidado donde quiera que te andan buscando, podrás cantar, mi Padre amante cuidará de mí. ¡Aleluya! Podrás decir, tengamos una plática con Cristo. Vamos a llevarle a Él la carga. Él oirá nuestro clamor y nos contesta con amor. Y si tú ves la oración cambiando, y si tú ves el fuego bajando, una plática con Cristo lo arregló.
mientras el mundo ande con miedo, tú podrás estar en paz porque Jesús está contigo. Y los efectos y las marcas que hizo el mal en el pasado podrán convertirse en cicatrices de gloria de la sanidad que el Señor hace. Así que en esta mañana, mi reto, hermanos, vamos a creer. Vamos a utilizar al Señor no como la última herramienta o recurso. Vamos a usarlo a Él como el auxilio de la primera línea. Que nuestro primer mecanismo de defensa sea tirarnos a los pies del Maestro y decirle: Maestro, otros han intentado todo, nada ha salido bien, pero te lo traemos a ti, creyendo que tú lo puedes hacer. Es posible que mientras yo haya hablado contigo en esta mañana, haya venido a tu mente el nombre de alguna persona, de hijo, de sobrino, de primo, de hermano. ¿Qué te parece si le traes a esa persona al Señor hoy? Es posible que el nombre que estés escuchando sea el tuyo. Tal vez el que tiene el espíritu mudo y sordo seas tú. Pero el Señor hoy te dice que hay palabra de Dios para ti, que ya no hay más sordera ni ceguera, que el Señor está contigo y que es capaz de restaurarte y transformarte en este día. Pero si tú has sido el maltratante, si tú has sido el opresor, si tú has sido el violento, el Señor te dice: a ti también hay palabra de restauración y sanidad. Hoy puede ser el día para comenzar a decirle a tu hijo y a tu hija que lo amas, que lo quieres, que lo estimas, que es el tesoro más valioso que Dios ha puesto en tus manos, que te arrepientes de todas tus faltas y que ahora vamos a empezar una vida diferente, afirmando, amando, restableciendo, restituyendo, devolviendo lo que no hemos dado, saldando las deudas de amor pendientes, porque no queremos hijos en esta casa lunáticos. Queremos gente sana, salva, en su juicio cabal. Queremos sembrar semilla para aquellos que se han ido puedan volver en sí y recordar la casa del Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Mira, hermano, esto es bien serio. Es imperioso. El Señor nos está exigiendo cosas, pero sabe que las podemos hacer en su nombre. No seamos de los discípulos que estuvimos bregando con eso toda la noche y no pudimos. Seamos de los que pueden decir: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor, levántate y anda. Ahora les digo a ustedes, yo tampoco tengo oro ni plata, pero tengo una convicción tremenda de que en el Señor todo es posible. Hermano, todo es posible. Que yo haya ido a la universidad, que me haya graduado con honores, que tenga una profesión hoy, es porque Dios llegó y cambió el destino de cárcel y de muerte por un destino de vida, de honra y de alabanza al Señor. Y eso sí te lo puedo ofrecer yo. El Señor llega, el Señor levanta, el Señor restaura y da posibilidades de vida. Tráele al Señor tu necesidad en esta mañana. Si tú quieres pasar al altar, hazlo. Pero no vengas con la expectativa de que alguien va a orar por ti. Tú tienes que dar esta pelea tú. Tú tienes que traerle el muchacho tú. Si el muchacho eres tú mismo, tú misma, pues ven tú mismo y tú misma y preséntate delante de Dios y dile: Señor, me he equivocado, he errado,
Me he desviado, he fallado. Estoy recibiendo las consecuencias de esos errores. Pero yo sé que si creo, todo es posible. Y el Señor te va a decir, sí quiero. Él va a decir, sí quiero restaurarte, sí quiero limpiarte, sí quiero sanarte a ti y a los tuyos. Si vienes en representación de alguien más, intercede por esa persona. Si eres tú mismo, preséntate tú mismo delante del Señor y dile al Señor, aunque este espíritu me ha atormentado hasta este día, hoy vengo delante de ti. Hoy tomo tu mano extendida. Hoy recibo mi sanidad, mi milagro o el milagro de mi familia. Señor, en esta mañana mis hermanos y yo estamos delante de ti, presentándote nuestras casas, nuestras familias, nuestros hermanos, hijos, sobrinos, primos, tíos, abuelos, padres, para presentarnos nosotros mismos delante de ti. Líbranos de ser instrumento del enemigo para ocasionar daño, para ocasionar mal. Permítenos ser agentes de tu amor, de tu bondad, de tu gracia y de tu misericordia. Asístenos, Señor, con tu mano poderosa y enséñanos el camino que debemos andar. Permítenos ser llenos de tu amor que es sin límite. De ese amor entrañable que tú tienes por nosotros y que nosotros a su vez podamos amar a los demás como tú nos has amado a nosotros. Con misericordia, con amor no merecido, con entrega total, Señor, para que seamos gente que transforme, que cambie, que restaure, que ame, y que podamos construirte, Señor, la iglesia que tú quieres venir a buscar, limpia, sin mancha, santa delante de ti. Nos entregamos en tus manos y en este espacio, Señor, te confesamos nuestras faltas. Pedimos perdón por nuestras equivocaciones y errores y te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nosotras. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Al que cree, todo le es posible. Que esa palabra en esta mañana marque nuestros corazones en este día. Que cale profundo en el corazón de cada uno de nosotros y no olvidemos esta palabra para los retos que tenemos por delante. Aleluya. Aleluya, aleluya. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios unos segundos más. Aleluya. Aleluya. Mientras los hermanos ancianos se preparan para la cena, sigamos adorando a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aleluya. A tus pies. Aleluya. De mi corazón, a tus pies, te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Santo eres, Señor, aleluya. Más alto, Señor, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más
tu nombre, Señor. que estar a tus pies. Gracias, Señor.